Ya, ese ping ponen, por favor, en el link de Kahoot para iniciar con el pretest. A las 12:05 comenzamos, en 1 minuto. Es sobre el tema de farmacología respiratoria. Creo que tengo que volver a entrar. Disculpa, creo que tengo que volver a entrar porque no sabía que tenía que poner mi nombre también. Creo que lo confundí con el código. Voy a entrar de nuevo. Ya, a ver, ya, esperamos. Me sale que no reconoce el PIN cuando quiero No, volver a entrar. es el que está en la pantalla. Sí, le he puesto, no me deja. A ver, vuelve a intentarlo, no hay problema. Esperamos. Y ahora sí, ya entré. Ya, mire. Y entonces, ya comenzamos. Ya son 2:06. Muy bien, chicos. Entonces, veo que en Telegram están escribiendo que tienen problemas con este juego, ¿no? Para entrar al Kahoot. Lo que pasa es que cuando ya comienzan, creo que ya no se pueden añadir. Nosotros generalmente vamos a comenzar a las 12:05 para comenzar con el jueguito, que con el juego se demoran como 5 minutos y de ahí comenzamos con el tema.
porque a veces, y finalmente terminamos con el post-test que dura 10 minutos, ¿no? Entonces, y de ahí lo revisamos. Entonces ahí, más o menos entre las evaluaciones, ahí vamos media hora, ¿no? Por eso es que solamente damos 5 minutos de tolerancia para comenzar lo más rápido, lo más pronto posible, ¿no? Y también el Teams. Sí, bueno, no hay problema si no han podido participar de este Kahoot, chicos. Es solamente para que estén enfocados en qué puntos tienen que ir más o menos centrándose cuando vayamos a explicar la clase. No hay ningún problema. Ahí ya pudieron entrar. Ya, muy bien. Entonces, eso es solamente para que se vayan enfocando en qué puntos vamos a hablar, ¿no? Entonces, hoy día vamos a ver un tema que es de farmacología respiratoria. A ver, un ratito. No sé si pueden apagar sus micros, por favor. No, creo que se está cruzando con él. Y entonces hoy día vamos a ver la farmacología respiratoria, ¿no? Que principalmente vamos a estar enfocados en el asma y en el EPOC, que son las dos enfermedades que va a hablar este tema, ¿no? Incluso les han puesto a manera de lectura una guía de manejo de GINA actualizado de asma. Y EPOC hablan en realidad muy poco, ¿no? Es bastante corto este tema, ¿no? Excepto la lectura, que es sí un poquito considerable, pero está bien entendible. Estamos atrasados en realidad un tema nosotros, ¿no? Nos tocaría en realidad hoy día la sesión 3, pero la siguiente clase, la siguiente sesión, vamos a ver la sesión 3, que también es un tema muy corto, es neumonía adquirida en la comunidad junto con sepsis, y vamos a ver también la sesión 4, que es manejo del dolor. Entonces, como esos dos temas son cortos, la siguiente semana vamos a ver ambos temas. Entonces, por eso no hay problema. Ya la próxima semana nos vamos a nivelar. Entonces, respecto a la farmacoterapia respiratoria, nosotros tenemos que enfocarnos primero en esas dos patologías, pero antes tenemos que entender el manejo terapéutico, ¿no? Pero recordando siempre una breve revisión acerca de la farmacología pulmonar. Ya como habíamos visto en la primera clase, hemos visto que el sistema nervioso autónomo o vegetativo también se divide en el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Entonces, hablando solamente del tono bronquial, el sistema parasimpático, mediante los receptores alfa-colinérgicos, van a permitir la contracción bronquial. Entonces, parasimpático se relaciona con la broncoconstricción, mientras que el simpático con la relajación bronquial mediante los receptores beta-2 adrenérgicos. Entonces, parasimpático, broncoconstricción, simpático, broncodilatación, ¿no? Y el parasimpático, a este nivel se va a producir la constricción bronquial porque se actúa a nivel de los receptores muscarínicos M3, que no solamente van a producir la broncoconstricción, sino que también el aumento de la secreción. Entonces, acuérdense de este receptor muscarínico M3 relacionado con el sistema nervioso parasimpático encargado de la broncoconstricción. Cuando se actúa ese nivel, pues el sistema nervioso parasimpático se va a producir la broncoconstricción. Entonces ahora cuando hablemos de la farmacoterapia, para comprenderlo más o menos en qué consiste esto, ¿no? Entonces ahora sí, hablando de manera breve de una revisión farmacológica pulmonar que nos va a permitir entender el manejo tanto del asma como del EPOC, tenemos que en realidad existen tres grupos de fármacos que actúan a nivel de la vía respiratoria, ¿no? Tenemos a los broncodilatadores, a los antiinflamatorios y a los antileucotrienos. Esos son los tres grandes familias que tenemos que saber. En cuanto al grupo de los broncodilatadores, no sé chicos si alguno pudiera enviar el link por el Telegram, por favor. No, creo que están teniendo problemas en entrar. Qué raro. Una pregunta, ¿están presentando un PPT? Porque yo no veo ninguno. ¿No se puede ver? No, la verdad es que no lo veo yo, no sé si los demás. ¿Puedes intentar ponerlo de nuevo, por favor? Ya, a ver, voy a dejar de compartir pantalla. Qué raro.
Y ahora sí se puede ver mi pantalla. Gracias, chicos, por pasarlo por el teléfono. No sé qué está pasando con esto. Debe ser mi internet. Sí, ahora sí, gracias. Ya está ahí. Entonces, estábamos hablando acerca de los broncodilatadores, ¿no? Tenemos primero a los beta-2 agonistas, también a los antimuscarínicos y a las metilxantinas. En cuanto a los beta-2 agonistas, estos a su vez se van a subdividir en 3 grupos, que son los de acción corta, también conocidos como los SABA, los de acción larga, conocidos también como los LABA, e incluso se habla de un grupo de acción ultra corta, ¿no? Que no es tan conocido, pero también existe, ¿no? Entonces, principalmente los SABAs y los LABAs nos van a ser de utilidad sobre todo para el manejo del asma, ¿no? Principalmente para eso. ¿Qué fármacos tenemos dentro del grupo de los beta-2 agonistas de acción corta, ¿no? Tenemos ahí al salbutamol, al fenoterol y a la terbutelina. Y acuérdense de que principalmente el uso que le vamos a dar a estos beta-2 agonistas de acción corta, estos SABAs, son en la terapia de rescate. Entonces, principalmente nos van a servir para las crisis agudas de asma, ¿no? Mientras que los LABA, los de acción larga, ahí tenemos al salmeterol y al formoterol. Estos principalmente nos van a servir, se suelen dar en combinación con los glucocorticoides, no se suelen dar como monodosis porque no son seguros de por sí. Incluso más adelante vamos a ver que se ha asociado a un aumento de la mortalidad muchas veces, ¿no? Por eso se prefiere dar junto con los glucocorticoides. Y también tenemos a los de acción ultra corta, ultra prolongada, que son es conocido también como el indacaterol. Pero principalmente acuérdense de los SABAs de acción corta y los LABAs de acción larga, beta-2 agonistas, ¿no? Pero también existen dentro del grupo de los antimuscarínicos, tenemos también a unos de acción corta y acción larga, ¿no? Antimuscarínicos tanto de acción corta como de acción larga. Esos son los SAMA y los LAMA. El grupo de los antimuscarínicos, ¿en qué enfermedad principalmente nos va a ayudar? En el EPOC, en el manejo del EPOC. Del EPOC, claro, principalmente en un EPOC estable, ¿no? En el caso de los SAMA, es de acción corta. Al final, el Kahoot el Kahoot primero lo vamos a dar antes de la clase, ¿no? Que eso no es nota, no cuenta tampoco mucho como asistencia, solamente les va a ayudar a enfocarse. Al final vamos a hacer el FORMS, ese sí es el post-test que sí cuenta como asistencia. Después lo resolvemos. En el caso de los antimuscarínicos de acción corta, que son los SAMA, tenemos al bromuro dipatropio, mientras que los de acción larga son el tiotropio y el glicopirrolato. Entonces, acuérdense de esto también, ¿no? Que esto justo también estábamos preguntando en el pretest. Los SAMA, con hipatropio, LAMA, tiotropio, LAMA de acción larga, yo me acuerdo más por esta palabra, ¿no? Por tío, que es generalmente que dura más, ¿no? Entonces, por eso lo asocio más con los de acción larga. Y finalmente tenemos también al grupo de las metilxantinas. Dentro de este grupo tenemos al principal representante que es la teofilina, ¿no? Pero la teofilina tiene un rango terapéutico bastante corto, ¿no? Entonces, por eso se tiene que estar dosando generalmente su concentración sérica, ¿no? Que tiene que estar entre 10 a 20 microgramos por mililitro. Ahora, en cuanto a los antagonistas muscarínicos, tenemos que su mecanismo de acción principalmente va a ser bloquear la acetilcolina de los receptores muscarínicos. Entonces, habíamos visto de que cuando se actúa a nivel de los receptores muscarínicos, se produce la broncoconstricción. Pero si vamos a bloquear a la acetilcolina que va a actuar en estos receptores muscarínicos, se va a producir todo lo contrario, ¿no? La broncodilatación. Y no solamente eso, sino que también va a disminuir la secreción bronquial, como lo habíamos estado viendo acá, ¿no? Si bloqueamos esto, se va a broncodilatar y la secreción bronquial va a disminuir también. En cuanto al grupo de los antiinflamatorios, ahí tenemos principalmente a los glucocorticoides y a los inhibidores de la degranulación de los mastocitos. Los glucocorticoides principalmente que van a ser de origen, que van a ser de utilidad en la farmacoterapia pulmonar, tenemos a la prednisona, la fluticasona y a la beclametasona. Esto principalmente porque van a disminuir la inflamación y la hiperreactividad de la vía aérea, ¿no? Y esto esto va a terminar produciendo una broncodilatación y disminuyendo también los síntomas principalmente del asma, ¿no?
En cuanto a la degranulación de los mastocitos, esto va a actuar principalmente bloqueando la producción de la inmunoglobulina E, ¿no? Que esto generalmente se asocia a una liberación mayor de la cascada alérgica, ¿no? Entonces, disminuyendo esto o al bloquearlos, ya no va a haber esa producción excesiva de inmunoglobulina E, ¿no? Principalmente ahí el más conocido es el omalizumab, ¿no? Dentro del grupo de los inhibidores de los leucotrienos, tenemos a los receptores antagonistas, a los antagonistas del receptor de los leucotrienos y a los inhibidores de la lipoxigenasa. Entonces, estos van a actuar a este nivel, ¿no? Reduciendo el exudado de plasma, la secreción de moco, también actúa broncodilatando y disminuyendo el reclutamiento de los eosinófilos, ¿no? Para disminuir esta cascada alérgica que se produce. Entonces, ahora sí vamos a entrar ya a las enfermedades que vamos a ver luego de haber visto este breve repaso de la farmacología. En cuanto al asma, ¿no? El asma principalmente, para definirlo, es una enfermedad crónica que puede ser potencialmente grave, ¿no? Y esto se va a producir principalmente a la liberación tanto de histamina como de leucotrienos T4 y las prostaglandinas D2. Y esto, cuando se libera esto, genera una broncoconstricción, genera una fuga microvascular y el exudado de plasma, que eso genera la secreción, y clínicamente se va a manifestar como falta de aire, con sibilantes, con dificultad respiratoria, incluso con tos, que puede variar de acuerdo a la estación del año, ¿no? Además de la constricción del músculo liso bronquial. Entonces, se asocia más a la broncoconstricción y es una enfermedad de origen crónico, ¿no? Sin embargo, el principal objetivo que tenemos al manejar el asma a largo plazo, de acuerdo a la guía GINA, actualizada incluso, es reducir los riesgos y también de poder controlar los síntomas, ¿no? Y esto finalmente va a producir de que se reduzca la carga para el paciente y se reduzca el riesgo de mortalidad, que se asocia principalmente a las crisis de asma, ¿no? Además de disminuir los efectos secundarios de la medicación. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en realidad en el tratamiento del asma y también de las crisis asmáticas. Pero primero es importante recordar un poco de cómo se diagnostica el asma. Entonces, este cuadro también está en la guía, en la lectura que se les ha dado. Y primero vamos a tener que enfocarnos en qué tipo de paciente es, ¿no? Un paciente que tiene síntomas respiratorios. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es si estos síntomas son típicos del asma. Luego de haberle realizado, si es afirmativo, luego de realizarle la historia clínica y el examen físico, que generalmente se asocia más a sibilantes que se presentan a la expiración forzada cuando se oculta, que es lo más característico de esto. Se puede incluso muchas veces realizar espirometría o incluso una prueba de reversibilidad, ¿no? Con la metacolina, que es se le induce una broncoconstricción y luego se evalúa si disminuye o no la capacidad vital, ¿no? Entonces, el ciclo de manejo de la terapia para prevenir tanto las crisis como el control de síntomas va a consistir en la evaluación, en el ajuste del tratamiento y en estar revisando las respuestas constantemente. Entonces, hasta acá esto es un recordatorio prácticamente de lo que hemos visto antes, ¿no? En medicina 2, ¿no? Hemos visto antes esto. Ahora, en cuanto a la terapéutica del asma bronquial, hay 4 objetivos que esos están descritos en la guía también. El primero es desarrollar una buena relación médico-paciente, también poder identificar y reducir la exposición a factores de riesgo, que en realidad, si lo vemos, es incluso más importante que el mismo tratamiento en sí, ¿no? Entonces, de nada sirve que se le esté tratando si el factor de riesgo, que generalmente son factores alergénicos, están constantemente ahí, ¿no? Entonces, incluso me acuerdo que esto en el examen creo que vino de esto, era más importante, ¿no? Lo primero es los cambios o reducir la exposición a factores de riesgo, ¿no? Antes que el mismo tratamiento. El tercer pilar de la terapéutica es el abordaje, el tratamiento, el monitoreo del control del paciente asmático, ¿no? Y finalmente, en caso de que se presentaran las crisis, también conocidas como exacerbaciones asmáticas, poder manejarlas, ¿no? Entonces, estos son los 4 pilares del tratamiento del asma. Y en cuanto a este punto, ¿no? A la identificación y reducción de exposiciones de factores de riesgo,
no solamente se asocia al polvo o incluso a los ácaros o al humo del tabaco, sino que también muchas veces fármacos pueden generar crisis asmáticas, ¿no? Como por ejemplo el ácido acetilsalicílico, incluso los AINES o algunos beta bloqueantes, y estos son considerados como parte de los factores de riesgo, ¿no? Entonces hay que poder identificarlos y reducir su exposición. En cuanto al abordaje, el tratamiento y monitoreo del control del paciente asmático, cabe mencionar que en la guía GINA 2019 han habido algunos cambios que son importantes que los tengamos en cuenta, ¿no? Porque esto, al verse presentado este cambio, es más que seguro que nos pueden preguntar, ¿no? El principal cambio es que ya no se recomienda iniciar con el tratamiento con el SABA, con el beta-2 agonista de acción corta, como monoterapia, sino más bien se recomienda de que se inicie con un tratamiento controlador, que son los glucocorticoides, para poder reducir el riesgo de las exacerbaciones graves y el control de los síntomas, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha dado este cambio? Esto es principalmente a que el asma no solamente es una enfermedad broncoconstrictiva, como lo hemos visto, sino que hemos visto que también hay síntomas que se pueden presentar de manera intermitente o poco frecuentes, ¿no? Entonces, no solamente se trata de prevenir o de revertir esta broncoconstricción, ya sea con los beta-2 agonistas de acción corta o de acción larga, sino que también reducir la inflamación. Por eso es que se prefiere dar a los glucocorticoides, que habíamos visto que tenían una acción antiinflamatoria, ¿no? Entonces, ahora lo que se recomienda es dar los glucocorticoides junto a este formoterol, que es un beta-2 agonista de acción larga. Entonces, era lo que les decía, que se daban de manera dual, los LABA con los glucocorticoides, de acuerdo sea necesario. Incluso también se está recomendando como terapia de mantenimiento, pero a dosis bajas, ¿no? Y SABA, principalmente los de acción corta, son usados a manera de rescate, ¿no? Entonces, este es el nuevo cambio que se presenta acá, ¿no? Esto es lo que quiero que se enfoquen. Ese es el nuevo cambio, que se inicia la administración o la terapéutica con el glucocorticoide asociado a los beta-2 agonistas de acción larga, como el formoterol, pero a dosis bajas. Ya si no hubiera otra opción, ya se puede recién ahí usar los beta-2 agonistas de acción corta, y eso también no a monodosis, sino junto con los glucocorticoides para reducir la inflamación que hay en la vía aérea, ¿no? Lo mismo es aquí a medida que vas ascendiendo los pasos y la diferencia es que va a ir aumentando la dosis, ¿no? Pero se recomienda ahora el uso de glucocorticoides con beta-2 agonistas de acción larga. En este caso se propone el formoterol. Mientras que el tratamiento de rescate preferido es también se puede dar el formoterol o los beta-2 agonistas de acción larga con los glucocorticoides, y también se tiene en consideración a los beta-2 agonistas de acción corta. Entonces ya he explicado por qué es esto, ¿no? Porque hay un componente inflamatorio detrás del asma. Entonces por eso se prefiere dar también los glucocorticoides muchas veces. Y se tiene que estar monitorizando la respuesta al tratamiento de manera constante, ¿no? De 1 a 3 meses luego de haber iniciado el tratamiento, y una vez que se ha logrado establecer cuál es el manejo que debe recibir, cada 3 meses se le debe ir evaluando, ¿no? Para ver si existe o no respuesta al tratamiento. Ahora, respecto a las crisis agudas asmáticas, esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces un paciente puede presentar empeoramiento agudo, ya sea de los síntomas que tiene o de la función pulmonar que pueda estar presentando respecto a su estado habitual, ¿no? Entonces, se hace uso de la aerosolterapia con la finalidad de que se pueda concentrar todo el fármaco en la vía respiratoria, ¿no? Por eso se usan esas cámaras de aerosol, ya que va a permitir de que se mantengan suspendidas de manera estable en el medio gaseoso. O también se puede usar los nebulizadores, ¿no? Entonces, es necesario de que podamos conocer esto, ¿no? En caso de que se presente un paciente que tiene dificultad para poder respirar y que tiene un antecedente de asma, tenemos que estratificarlo, ¿no? Si es leve o moderado o severo, o si está potencialmente fatal, ¿no? Ya fatal ya no amerita ya que se le trate en un establecimiento de primer nivel, ¿no? Esto principalmente va dirigido a
a los establecimientos de primer nivel de atención. Entonces, por eso es importante también que sepamos en qué consiste el manejo. Eso dice la guía también, ¿no? Entonces, si se trata de una crisis asmática leve o moderada, se puede iniciar el tratamiento con los beta-2 agonistas de acción corta, de 4 a 10 inhalaciones, ¿no? Dándole con un espaciador, y esto se debe repetir cada 20 minutos por 1 hora. Esto se asocia al glucocorticoide, ¿no? La prednisolona, que de acuerdo si es adulto o niño, acá está la dosis también, ¿no? 1 miligramo por kilo, y si es niño, de 1 a 2 miligramos por kilo. Y el oxígeno de flujo controlado se va a dar siempre y cuando esté disponible, ¿no? Y el objetivo de saturación siempre en un adulto va a ser que sea de 93 a 95%. Entonces, acuérdense de cómo se inicia el tratamiento, ¿no? Cuando se presentan estos casos. Con el beta-2 agonista de acción corta, que se está recomendando eso, junto con el glucocorticoide. Y se va evaluando esto constantemente. Durante 1 hora se debe dar cada 20 minutos y de acuerdo a si lo requiere o no, el oxígeno de flujo controlado, ¿no? Y en caso de que fuera un cuadro más grave, se debe ya trasladar a un centro donde se pueda manejar estos casos más graves, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que enfocarse en cuanto a las crisis agudas, ¿no? En las exacerbaciones en atención primaria. En realidad es el primer nivel de tensión, ¿no? Es con el beta-2 agonistas de acción corta, de 4 a 10 inhalaciones, asociado a prednisolona vía oral. Ya hemos visto la dosis, ¿no? 1 miligramo por kilo en adulto, de 1 a 2 miligramos por kilo en niño. Y asociado esto a oxigenoterapia, si es que está disponible, con el objetivo de que la saturación en el adulto esté de 93 a 95% y en el niño del 94 a 98%, ¿no? Entonces, esto es en cuanto al manejo de las crisis agudas. Esto también, acuérdense, cuál es el manejo de las exacerbaciones en el primer nivel. En cuanto, ahora vamos a ver a la siguiente patología, ¿no? Del EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Este también es una enfermedad común que cada vez más bien va a ir creciendo el número de personas que lo van a ir padeciendo, ¿no? También por el envejecimiento poblacional que está existiendo ahora, ¿no? Esta es una enfermedad bastante común, pero es prevenible y también es tratable, que se va a caracterizar principalmente por síntomas respiratorios persistentes que se asocian a la limitación del flujo de aire, ¿no? Entonces, la causa más conocida, ¿no? El factor de riesgo con el que más se asocia es el humo del cigarro, ¿no? Entonces, se va a terminar produciendo activación tanto de los macrófagos como de las células epiteliales, y se va a producir una fibrosis en las vías respiratorias de pequeño calibre, ¿no? Causando también una destrucción de la pared alveolar, que esto a largo tiempo produce enfisema e hipersecreción de moco. Entonces, esto va a ser el EPOC, ¿no? A grandes rasgos. Sin embargo, el EPOC actualmente es la causa principal de morbilidad y mortalidad también en todo el mundo. Eso no solamente ha afectado a nivel social, sino que también a nivel económico. Entonces, a largo plazo, todas estas partículas nocivas pueden llegar a producir EPOC, ¿no? Entonces, es importante también que podamos conocerlo. Y ahorita en lo que nos vamos a enfocar es en el manejo de un paciente con EPOC estable, porque existen cuadros agudos, principalmente por complicaciones del mismo EPOC, ¿no? Que ya hay un manejo quirúrgico incluso, ¿no? Muchas veces incluso en la guía está descrito, como por ejemplo en el caso de los enfisemas. Ahorita nos vamos a enfocar en la parte del manejo de un paciente que está estable con EPOC. No vamos a enfocarnos en el cuadro agudo. Entonces, una vez de que se le ha diagnosticado a partir de los síntomas del factor de riesgo, ¿no? De la espirometría también que se le ha realizado, se le debe evaluar de manera inicial y por eso se le debe estratificar de acuerdo a estos estadios de la guía GOLD, que son 4, ¿no? El manejo inicial siempre es reducir el factor de riesgo con el que se asocia, ¿no? Al igual que el asma. En este caso, primero abandonar el tabaco, cambios de estilo de vida, que se pueda automanejar, ¿no? Que pueda conocer y pueda saber gestionar los factores de riesgo con los que se asocia. Y también estarlo revisando constantemente, ¿no? Ya sean los síntomas o incluso ver el historial de exacerbaciones, si estos han reducido, si se han disminuido o no. Y también, finalmente, ajustar la farmacoterapia, ¿no? Y manejarlo junto con la terapia no farmacológica.
En cuanto a esto, los factores de riesgo también, ¿no? Es no solamente los factores de ser fumador, sino que el antecedente de ocupación que haya tenido, ¿no? Ya sea como la exposición de polvo, de vapor, o incluso muchas veces por el mismo trabajo, ¿no? En las grandes minas que se realizan. Entonces, el diagnóstico solamente a manera de recordatorio consiste en síntomas, factores de riesgo y la espirometría. Entonces, ahora vamos a ver el principal objetivo del tratamiento va a consistir en reducir los síntomas y el riesgo futuro de exacerbaciones, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver el manejo de un paciente que tiene EPOC pero que está estable. No vamos a ver el manejo agudo. Tampoco no vamos a ver las complicaciones, eso no, en la teoría también que les dictan no se enfocan en eso. Por eso es que solamente nos estamos enfocando en un EPOC estable. Entonces, la estrategia de manejo del EPOC, principalmente de un paciente que esté estable con EPOC, debe basarse en evaluar los síntomas y el riesgo de las futuras exacerbaciones que pudiera presentar, ¿no? Entonces, el síntoma principal del EPOC, que generalmente lleva al motivo de consulta, es la disnea, ¿no? La dificultad para respirar que presenta, pero esto es en una persona ya que es mayor, ¿no? Generalmente de 50 años para arriba. Entonces, ahí ya no estaríamos pensando que se trata de un asma. Entonces, lo que se le debe de alentar y apoyar es que dejen de fumar, que ya hemos visto que es el principal factor de riesgo que se asocia, y es lo primero que uno tiene que poder tratar de erradicar, ¿no? El manejo no farmacológico. Porque de nada va a servir que se le dé el tratamiento si sigue con el factor de riesgo ahí perenne, ¿no? Entonces, en base a los fenotipos del EPOC, que en realidad son 4 fenotipos del EPOC, acá no lo he puesto, pero acá solamente para recordar un poco, esto ya lo han visto en realidad en Medicina 2, ¿no? En EPOC existen 4 tipos de fenotipos, ¿no? Que son del A, B, C y D. Esto se evalúa de acuerdo al número de exacerbaciones y al grado de afectación de la disnea en su calidad de vida, ¿no? Que es un cuestionario que se le realiza para ver qué tanto la disnea ha afectado su calidad de vida o no, y de acuerdo a esto se le da un puntaje, ¿no? Es del 0 a 1 o también menor a 10, o puede ser mayor o igual a 2 o mayor a 10, ¿no? Entonces, en este caso, cuando tenemos esto, es porque no ha afectado tanto su calidad de vida, y en estos casos sí, ¿no? Estos son escalas son preguntas que se realizan y a partir de ahí se obtiene una puntuación acerca de cómo ha afectado la disnea su calidad de vida. Y lo otro es el número de exacerbaciones que presenta, ¿no? Si es de 0 a 1, se considera moderado. Y si es más de 2 exacerbaciones o una exacerbación que lo haya llevado a que esté hospitalizado, ya amerita otro grupo de clasificación, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de acuerdo a lo que vaya narrando, se va a estratificar en grupo A, B, C o D. Entonces, incluso estos fenotipos tienen cada uno sus nombres, ¿no? Los del grupo A son los fenotipos que no son agudos, que tienen enfisema o pueden tener incluso bronquitis crónica. Mientras que los fenotipos B es el fenotipo mixto, ¿no? Generalmente es el EPOC con asma, ¿no? Y el fenotipo C son los agudizadores, ya estos presentan cuadros de exacerbaciones más agudos, incluso que pueden haberlos llevado a la hospitalización. Y el grupo D es el fenotipo agudizador, pero con bronquitis crónica. Este fenotipo tiene enfisema y este bronquitis crónica. Entonces, lo que nosotros tenemos que acordarnos es quiénes van a necesitar qué tipo de fármacos, ¿no? Entonces, los broncodilatadores principalmente se les va a dar a los fenotipos no agudizadores. A los que no son de cuadro agudo, se les va a dar los broncodilatadores. Mientras que los que ya han tenido un fenotipo mixto de POC asma, se les puede dar tanto los broncodilatadores de acción larga, ya sea los beta-2 agonistas, como los antimuscarínicos de acción larga, o sea, o los LABA o los LAMA. Ahí entra, por ejemplo, dentro del grupo de los LAMA entraría el tiotropium, que es un antimuscarínico de acción larga. Mientras que tenemos también los beta-2 agonistas de acción larga. Entonces, al grupo B se le va a dar los broncodilatadores de acción larga, ya sean beta-2 agonistas o antimuscarínicos. Mientras que al grupo C, que es un fenotipo ya agudizador con enfisema, se le puede dar
los antimuscarínicos de acción larga. Y al grupo D, que son ya el fenotipo agudizador, pero que tiene ya bronquitis crónica, se les da ya sea el antimuscarínico de acción larga como una fusión de los broncodilatadores de acción larga, ¿no? Ya sea el LAMA más LABA o el beta-2 agonistas de acción larga con el glucocorticoide, ¿no? Incluso en estos casos se debe considerar si es altamente sintomático y el valor de los eosinófilos, ¿no? Que eso también es la novedad de esta nueva guía del GOLD. Entonces, eso sí tienen que acordarse. Acá también está, ¿no? Más o menos, es casi lo mismo que está acá, ¿no? Como de acuerdo al grado de exacerbación, se puede dar tanto LABA como LAMA, que son los broncodilatadores de acción larga, mientras que incluso se le puede añadir los corticoides, si ya son de un grupo, de un fenotipo más avanzado, ¿no? Por así decirlo, que es ya agudizador, pero con bronquitis crónica. Y esto siempre va a ir asociado al manejo no farmacológico, ¿no? Que principalmente es cambios de estilo de vida. ¿Cuáles son los de estos cambios que tienen que haber? Que deje de fumar, que haga actividad física y que se vacune contra la influenza y el neumococo, ¿no? Porque también esto puede generarles complicaciones, ¿no? Y rehabilitación pulmonar si es en los fenotipos B, C y D. Entonces, esto es lo que tienen que acordarse en cuanto al EPOC. No sé si tuvieran alguna pregunta. No, todo claro. Ya está bien. Entonces, acuérdense de esto, ¿no? Parecía manera de repaso. Que de acá tienen que acordarse que en asma, tanto en asma como en EPOC, como habrán podido notarlo, es más importa el tratamiento no farmacológico que el mismo tratamiento farmacológico, ¿no? Reducir la exposición a ese factor de riesgo que lo puede desencadenar o empeorar, ya sea en asma o en EPOC, y luego el abordaje del tratamiento, ¿no? Del asma sí, acuérdense de cuál es el manejo de las exacerbaciones, que es un beta-2 agonista de acción corta, de 4 a 10 inhalaciones, con la prednisolona vía oral y esto asociado a oxigenoterapia, si es que estuviera disponible, ¿no? Y en el EPOC es básicamente cuáles son los objetivos del tratamiento y, y el manejo farmacológico inicial junto con el no farmacológico, ¿no? Entonces, como no hay preguntas, ya, entonces ahora vamos a pasar al post-test para... Lo damos en 10 minutos, de ahí lo revisamos en base a lo que hayan respondido para ver cuál es el porcentaje de error que ha habido, ¿no? Entonces, eso sí me va a servir a mí de control de asistencia. Ahorita se los voy a pasar por el chat de Teams. Ya, ahí ya se los he mandado. Entonces, son 5 preguntas en realidad, que es de lo que hemos visto. Y en 10 minutos lo corregimos. Pregunta por pregunta vamos viendo ya cuál es la respuesta correcta y cuál es no. Entonces tienen 10 minutos.
Ya, muy bien, chicos. Entonces ya vamos a proyectar la pantalla para ver cómo han respondido. Ya, entonces respecto a la primera pregunta, ¿qué cambio importante ha habido en las recomendaciones de la guía GINA 2019, ¿no? Ya hemos visto de que el nuevo cambio que ha habido es que ya no se recomienda iniciar con los beta-2 agonistas de acción corta como monoterapia, ¿no? Entonces, está muy bien esta respuesta. Ahora, ¿cuál es el manejo de las crisis asmáticas leves o moderadas en la atención primaria? Eso justo lo acabamos de ver, ¿no? Los beta-2 agonistas de acción corta de 4 a 10 inhalaciones más prednisolona bioral asociado a oxigenoterapia si es que lo requieren, ¿no? Entonces, esta era la respuesta correcta. El manejo inicial del EPOC consiste primero, ¿no? Es en la medida no farmacológica, ¿no? En el abandono del tabaco, la vacunación y luego está la farmacoterapia, ¿no? Entonces, esos son los pilares de tratamiento del EPOC. En cuanto a los fármacos de elección en el EPOC, ahí vamos a tener que son tanto los anticolinérgicos de acción corta como los de acción larga, ¿no? O también conocidos como los antimuscarínicos, ¿no? Entonces, era esta la respuesta. Esos son los fármacos de elección. Pero también hemos visto que se pueden usar algunos algunos beta-2 agonistas como los de acción larga, ¿no? Pero la respuesta que más se acercaba era esto, ¿no? Los anticolinérgicos LAMA y SAMA, pero también están incluidos los de acción larga, los beta-2 agonistas de acción larga, que son los LABA, ¿no? En cuanto a qué fármaco indicarías a una persona con EPOC del fenotipo A, hemos visto que en el fenotipo A se da broncodilatadores. Se recomiendan los broncodilatadores en general, ¿no? Entonces, dentro del grupo de los broncodilatadores, tenemos a los beta-2 agonistas y también tenemos a los antimuscarínicos, ¿no? Entonces, en este caso, es válido que se pueda dar tanto el salbutamol, aunque ya sería más como rescate, pero también se puede dar, ¿no? Y también el tiotropio, ¿no? Que es un antimuscarínico. Entonces, en este caso, sí son dos respuestas. O podría ser el tiotropio o el salbutamol. Entonces, estas dos respuestas son las válidas. Entonces, eso sería todo, chicos. Ya la próxima semana estamos recuperando las 2 sesiones que nos faltan, que es neumonía adquirida en la comunidad con sepsis y manejo del dolor. Ya seguro, en esta semana ya estoy publicando el PPT para que lo puedan ir revisando y ya generé la reunión también, para que no haya problemas con eso. Más bien, discúlpenme por la semana pasada que no se pudo realizar la reunión, pero ya nos vamos a estar nivelando la próxima semana. Que tengan buena semana, cualquier cosa me preguntan, no hay ningún problema. Ya nos estamos comunicando. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Irene, cuídate. Gracias.